Hola a todos, muy buenas tardes ya, son pasadas las 12, acá en Chile, porque no sé si habrá de repente ahora que estamos todos en Zoom, se meten de distintos países, lo que nos alegra mucho. Les doy la bienvenida a todos los participantes. Es una hora difícil, son días difíciles, pero todavía parece que hay patria, porque hay harta gente conectada, lo que nos pone muy contentos. Esta charla la organiza el Magíster en Comunicación Política, del cual Max es director. Doy la bienvenida a Max. Hola Hola, Max. buenas tardes. Buenas Y tardes a todos. esta mañana tenemos de invitada a Constanza Michelson, psiquiatra y magíster en psicoanálisis. Eh, Hola Constanza, muchas gracias, bienvenida. Hola, Eh, muchas gracias. No soy psiquiatra, soy no, psicoanalista, por si acaso. psicoanalista dije, psicóloga y Así que psicoanalista. no les puedo Hola, recetar nada. Constanza. Hola, Constanza. Hola, Eh, muchas gracias por la invitación. Esta charla se llama Vida en cuarentena, impacto social y familiar. Yo creo que es un tema muy atingente y con muchas ideas que podemos sacar hoy día, así que nada, le dejo la palabra a Constanza, que primero va a hacer una presentación, después entra Max a la conversación, y luego vamos a abrir preguntas que les pido las hagamos por chat para hacerlo más ordenado y más fácil, que yo voy a ir moderando. Así que nada, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a quienes están acá. Es un horario medio difícil, pero bueno, me imagino que igual hay un deseo de dialogar, de seguir estando en el mundo cuando un poco está la sensación de que el mundo se cayó. Algunas cosas que he pensado en relación a lo que me proponen hoy día, escribir o pensar, tiene que ver con que me parece, o al menos lo que alcanzo a escuchar, es que esto ha tenido una especie de ruta bien parecida a la ruta del duelo. Además, habrá que esperar, porque uno nunca sabe si el duelo va a ser patológico o va a ser un duelo logrado. La ruta del duelo parte como desde la negación, la ansiedad, va en dirección a la angustia. Yo creo que por ahí vamos hoy día. ¿Y por qué quizá esto se parece al duelo? Bueno, porque hay una pérdida. Por supuesto que hay pérdidas literales en el sentido de la muerte, de la pérdida, ¿cierto?, de personas, pero también hay una muerte desde el punto de vista de la pérdida de mundo, de la idea de nos levantamos en la mañana, algo que damos por obvio, ¿no? Que más o menos sabemos cómo el mundo funciona, uno siempre sabe que puede haber un tipo de acontecimiento, pero más o menos lo que nos permite despertar con una cierta tranquilidad es que, bueno, hay un mundo que uno más o menos reconoce, ¿cierto? Bueno, eso se cayó. O está ahí, algunos se están más o menos ya acostumbrando a esto. En Chile estamos en un momento muy difícil donde es muy difícil precisamente acostumbrarse a nada en este minuto. Eso lo hace particularmente angustioso. Pero bueno, ¿de qué va esta ruta? Pensaba que si piensan en un primer momento, la negación y no solamente en Chile, la negación desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, uno podría decir, bueno, ¿por qué si tuvimos como tantos meses de aviso, como que igual las cosas no las hicimos demasiado bien y nadie en el mundo las hizo especialmente bien? Hay unos países como excepcionales que sí, pero de todas maneras, viendo que de qué iba esto, más o menos teníamos el ejemplo cierto primero en China, pero luego en el hemisferio norte, y así todo, Latinoamérica estaba esperando la llegada de la pandemia, y igual no había tanto plan, me parece. Eso es negación absoluta. Hay una ensayista que se llama Elizabeth Autka, quien precisamente escribió un libro en el 2019 sobre las pandemias, y una de las observaciones que ella hacía era que las pandemias se olvidan mucho, se olvidan demasiado fácil. Y ella decía que, o su hipótesis es que el olvido de las pandemias tiene que ver con el sinsentido. Tiene tanto sinsentido la muerte, ¿no?, por una pandemia, que entonces la borramos. No así, por ejemplo, la guerra, que uno podría decir tiene un sentido estúpido, pero tiene un sentido, no sé, algunos comprarán el sacrificio o algún tipo de ganancia, en fin. Hay una épica en relación a la guerra. Mientras que el latigazo de una pandemia es el sinsentido absoluto, que nos viene a decir como, no eran tan modernos como pensaban un poco. La negación en general va acompañada de ansiedad, la ansiedad del hacer. Yo creo que igual
vivimos en una sociedad que hace un buen rato estaba en la ansiedad del hacer. Entonces, ¿qué pasó al comienzo de todo esto? Una cosa que nadie se ha podido explicar muy bien por qué: comprar confort, comprar papel higiénico, mucho. No sabemos muy bien por qué, pero una ansiedad como, no sé, me imagino que hace un siglo atrás iban a rezar, no sé, pero ahora se nos ocurrió una sociedad como la, que eso habla también de la pedagogía de las cosas, ¿ah? Las cosas hablan de prácticas, hablan de subjetividad, hablan del mundo que tenemos, y en nuestro mundo, frente a la catástrofe, salimos a ver a una especie como de competencia de quién agarra más papel higiénico. Es muy, muy decidor, me parece a mí. Pero también la ansiedad creo que se manifiesta en esta idea como de seguir haciendo la vida como si nada y aún mejor, en esta cosa como de aprovechar la cuarentena. ¿Se acuerdan que al principio la cosa iba un poco de eso? O voy a aprovechar de terminar mi tesis, o voy a aprovechar de ver la serie no sé cuánto, o recomienda tus series, y se liberan un montón de libros y películas, como si vamos a poder estar súper tranquilas haciendo eso. O sea, todo podía ser salvo angustiarse. Eso también habla mucho del mundo como está construido hoy día. Eh, Otra cosa, la cosa del teletrabajo, la teleeducación, los chats de apoderados, por ejemplo, me parece que son, o los de trabajo también, son bien delirantes en un sentido, donde, no sé, el chat de curso es como, oye, ¿a qué hora es la reunión con la profe? Oye, no se conectó no sé quién, la profe no me deja entrar, ¿cuándo es la tarea? ¿Cómo se hacía el trabajo? Tenemos reunión de apoderados, entre medio, oye, pucha, lo siento tu pérdida, supe que se te murió no sé quién, oye, bueno, ¿pero a qué hora es la reunión? Y un poco así. Como sí, estamos en una especie como de normalidad. Bueno, es un mecanismo de defensa de todas maneras, no podemos tampoco ser tragados por el miedo a la muerte ni la catástrofe, porque eso seguramente sería peor. Pero me parece que como primera, igual las etapas creo que también se van superponiendo, pero como primer momento la negación y la ansiedad. Todo puede ser salvo la angustia. Pero no sin síntomas. Veía por ahí, y esto yo lo noté bien al principio, que las personas empezaron como a decir que además de esta ansiedad por hacer cosas, por hacer muchas cosas, o esta fantasía de poder hacer muchas cosas, eh, tengo una colega que dice ahí, ¿cómo pueden decir que pueden leer si finalmente cuando uno lee para abstraerse, para salirse del mundo un poco? Y ahora se nos cayó el mundo, quedamos pedaleando en el aire, entonces ¿qué vamos a leer? Si no nos queremos salir de nada, por el contrario, queremos tener un poquito de mundo, estar un poquito conectados. Pero bueno, los síntomas, porque bueno, ustedes sabrán que uno puede decir que las cosas van de una manera y el síntoma dice otra, y el síntoma aparece por otro lado. De acuerdo a Google Trends, a las búsquedas, las tendencias de Google, dice que los últimos meses de las palabras que se dispararon en las búsquedas son insomnio y no puedo dormir. Y eso se escucha bien desde el principio, como no puedo dormir, o bien tengo muchos sueños, o sueño mucho, tengo sueños muy vívidos. Y claro, bueno, hoy día la verdad es que como un montón de cosas, como un montón de modos de existencia, desde los discursos de salud mental se reducen, se les reduce la riqueza de qué es lo que eso expresa, y hoy día se llaman trastornos, no tengo idea, del sueño, trastorno depresivo, pero son modos de existencia. Hay mucha gente que ha escrito sobre el insomnio, por ejemplo, y sobre los sueños también, porque soñamos. Bueno, Freud pensaba que los sueños son un tipo de terapia personal. Seguimos como una especie de vínculo con el mundo, tratando de elaborar algo, de trabajar, aunque sean unas escenas que no tienen nada que ver con la realidad muchas veces, pero seguimos elaborando conflictos, que hay que analizarlos bien. Tiene sentido que estemos soñando mucho, que haya un esfuerzo psíquico por seguir teniendo mundo. En clínica, en la consulta igual, es lo mismo que en los sueños. Las personas, uno diría que hablan solo de la muerte y la catástrofe, no, siguen hablando de sus problemas de amor, si me quieren, no me quieren. Eso es un esfuerzo psíquico por seguir teniendo lazos con el mundo, me parece. Y sobre el insomnio, bueno, sobre el insomnio se ha escrito bastante y bien, de manera bien interesante, en relación a que es un modo de existencia que habla de una catástrofe subjetiva. ¿Qué es una catástrofe subjetiva? La impotencia, lo describo así. En este libro de la trilogía de Primo Levi, que ¿cierto? Fue un sobreviviente del Holocausto, hay una imagen donde me parece que le explica muy bien qué es esto de la catástrofe subjetiva. Él dice que va llegando al campo de concentración con sed, cansado,
y toma un hielo, el guardia, el nazi, le dice, no, le quita la mano de ahí. Entonces él dice, bueno, pero ¿por qué? Pues nada, no hay por qué acá. Se cae el sentido, es decir, el lenguaje, la política, o como entendemos el mundo, cuando deja de tener un sentido, nos deja en un lugar de impotencia. Que esto me parece que ya viene de otra manera hace un buen tiempo, que es la impotencia de decir, bueno, no creemos en los políticos porque la política no sirve para nada. Y quizás no es culpa de los políticos, uno debería pensar, sino que más bien la pregunta es dónde están las herramientas de poder para intervenir en el mundo. Hoy día es como si no estuvieran ni en la política, no están en el Congreso, no están en la ciudadanía, ¿dónde están? ¿Dónde se localiza el poder donde uno podría intervenir y cambiar cosas del mundo? Bueno, el insomnio, la vida personal, tiene que ver con ese modo de catástrofe subjetiva, de impotencia. En la impotencia nos deja, piensen ustedes que cuando tienen insomnio pasan varias cosas, como que los problemas que uno tiene se hacen más grandes que cuando al otro día uno despierta y dice, bueno, no era para tanto, o exageré. Esa es la sensación de impotencia, que el mundo ya no nos pertenece y nos cae encima. Bueno, hay algo de esa sensación que me parece que existe de antes igual. El estallido vino un poco como a romper eso, ¿no? Y vino a subir la moral para muchos, a otros será lo contrario, pero vino a romper un poco con eso, hacer los movimientos sociales. Pero en general, yo creo que vivimos en modo catástrofe hace un buen rato, o sea, hay que pensar si los héroes de la época son, no sé, pues, la primera línea, en el estallido la primera línea, ahora los médicos, es como si siempre estuviéramos una especie de salvataje, como siempre en modo catástrofe, no pensando no pensando futuro. Yo siempre hago este ejercicio. Mira, Max, tú que el único que yo veo, yo no los veo a ustedes, así que, pero Max, este ejercicio me gusta mucho, mira, si te pregunto, pero así súper rápido, me puedes decir cualquier cosa, en los 90, ponte tú, ¿cómo iba a ser el futuro? ¿Cómo uno se imaginaba el futuro? Obviamente mejor que el presente. Pero ¿cómo era? Así, una Yo creo, imagen. yo creo que para mí la década de los 90 fue básicamente la esperanza de que podíamos reencontrarnos después de mucha división. Ya, pero eso está bien, pero es muy sofisticado, pero así a la rápida, cuando yo hago esta pregunta generalmente me dicen, no, la bomba nuclear yo creo que es de antes, alguien pone ahí el chat, bomba nuclear y encuentro que es de los 80, más Guerra Fría, pero en los 90, así muy a la rápida, sin ninguna sofisticación mental, el futuro era galáctico, pues era como lo supersónico. Había una imagen de que había algo distinto a lo que había ahí, pero había una imagen de que un futuro. Mucha tecnología, exactamente. Si yo les hago la misma pregunta ahora, lo pueden poner ahí en el chat, y cierran los ojos, ¿cómo es el futuro? Pura incertidumbre. No hay, pero no desde la pandemia. Yo te lo hubiera preguntado hace 2 años atrás. No, claro, ¿Cuál hoy es la día es muy imagen del distinto. futuro? Hoy día, claro, Yo- hoy día el futuro es a través de una pantalla, conectándome con los demás a través de pero, una pantalla. pero hace 2 años, No, menos que ¿cómo ahora. es? Pero no hay Porque imágenes de futuro. porque antes la pantalla era una opción y era una posibilidad. Hoy día es una obligación que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con la distancia, la necesidad de la distancia con el otro. Hoy día la pantalla pasó a ser algo diferente de lo que era hasta antes de esta pandemia. Antes veíamos a Ya, la pero eso es pantalla como una opción. Ya, pues, Max, pero eso es el presente. ¿Cómo es el futuro? Es igual que ahora. O sea, quiero decir Sí, con es esto igual que que hace ahora. mucho rato, ya, no hay futuro hace mucho rato. No, claro, Eso hoy es lo que día quiero decir. No hay imágenes se del nos, futuro. se nos impuso un futuro que ya es presente por necesidad. Y claro, y es un futuro que no se ve muy estimulante, por decirlo de alguna manera. Más bien, la Bueno, ilusión es eso es ver muy grave. cómo reconstruimos algo del pasado, cómo salvamos algo del pasado. Bueno, Si es que hay algo. ahí, para allá voy, para allá quiero ir. Que eso es medio terrible también. Esa nostalgia es peligrosa, pero a lo que voy es que no habíamos reparado en la gravedad, quizá, y en las consecuencias también subjetivas, desde la depresión, el nihilismo, en fin, una serie de cosas, de no tener imágenes del futuro. O sea, uno puede, cuando yo hago este ejercicio en los 90, una imagen, no sé, que a uno le puede parecer ridícula, no importa nada, los autos ya van a volar, nunca volaron, no importa. Mejor que no hayan volado, no sé. Pero a lo que voy es que desde el punto de vista subjetivo, y estoy pensando en la cosa del insomnio, hay perspectiva, hay un mañana, hay un despertarse a algo, ¿no? Hace varios, no desde la pandemia, esto es previo,
Por eso digo que ya había una especie como de modo catástrofe, en el sentido de que no tenemos imágenes de futuro. Porque el mundo humano es una imagen al final, es una representación de algo, ¿no? Y bueno, se dice que quien gana esa representación es quien tiene el poder, igual. Pero no hay imágenes de futuro hace un buen rato, así que hoy día, claro, se hace más... se profundiza en la medida en que, por supuesto, que hay más incertidumbre. Pero se profundiza, me parece, algo que de todas maneras ya venía. Está la sensación hace un buen rato como de tensión, de esa tensión que las películas muestran antes de la guerra. Con esto no quiero decir que va a haber una guerra, o no como la conocemos, o quizás ya estamos en guerra en algunos aspectos mundiales y no tenemos idea, no lo sé, pero hay una tensión hace mucho rato. No es casual que por ahí se dice que cada época tiene la droga que se merece, así como en los 60, no sé, pues usaban estas drogas para expandir la percepción, las drogas lisérgicas, en los 80 el paradigma es como la cocaína y la eficiencia, ¿cierto? Hoy día son los calmantes, y las benzodiazepinas y los calmantes que usualmente han sido una cosa de viejos, se han disparado en niños de baja. Se nos quedó... Se nos quedó pegada la Constanza. Vamos a esperar un momento, a ver si vuelve la señal de Constanza. Max, de repente tú nos puedes apoyar un poco con la pregunta que te hizo Constanza. Yo en general estoy de acuerdo con el planteamiento que está haciendo Constanza. A mí una de las cosas que me parece más sorprendente, interesante de lo que estamos viviendo, es el hecho de que estamos viviendo más que una nueva normalidad, una nueva vulnerabilidad, una sensación de vulnerabilidad inédita, que no tiene que ver con el progreso, sino que al contrario tiene que ver con la sensación de que el progreso de algún modo como que nos traicionó, como que la ciencia, el conocimiento humano finalmente no fue capaz de ponernos a resguardo de estas amenazas, no solo invisibles, sino que eventualmente tan básicas. Si un virus es algo tremendamente básico, tremendamente elemental, pero un virus no es más que un paquete de material genético, ¿no?, que solo se activa cuando entra a la célula. Y la verdad es que hoy día, claro, estamos finalmente amenazados por un arma genética, por un distorsionador genético, y el conocimiento humano no es capaz hasta el día de hoy de responder a esa amenaza, y no solo eso, el mundo se ve completamente trastornado, la vida cotidiana, que es de lo que estamos hablando hoy día, pero también la economía, la política, el trabajo, las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las relaciones con los padres, con los hijos. O sea, realmente el trastorno que esto está generando es gigantesco. Y a mí lo que me parece interesante desde el punto de vista analítico, pero aterrador también, es que siento que este desafío que estamos afrontando hoy día va a suponer una retraumatización de la gente gigantesco. O sea, aquí se nos van a aparecer, y ya se nos están apareciendo, Constanza de algún modo lo decía, cuando hablaba de la necesidad de los ansiolíticos, del no poder dormir, de la angustia, del desvelo, por decirlo de alguna manera. Aquí se nos reaparecen todos nuestros fantasmas personales. ¿Por qué? Porque nos quedamos solos. Porque nos quedamos, no estamos encerrados en nuestros departamentos o en nuestras casas, estamos encerrados en nuestras cabezas. Nos quedamos sin el otro. Nos quedamos sin la posibilidad de sacar hacia el otro, de contactarnos, de tocarlo, de sentirlo, y por lo tanto, lo único que podemos tocar y sentir es lo que tenemos internamente. Y eso es lo que es un poco lo que Lacan llama el fantasma. Aquí, a medida que lo simbólico, la comunicación con el otro, el contacto con el otro, se ha ido debilitando ese espacio, se ha ido acotando, disminuyendo al máximo, lo que quedó fue el espacio imaginario interno, donde están nuestra historia personal, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras angustias, pero también los traumas, los miedos y las angustias de la sociedad en la que vivimos. O sea, efectivamente uno no puede no vincular lo que nos está pasando con lo que nos empezó a pasar también en octubre. Vimos resurgir cosas que pensamos que en el Chile de los 90 y de los 2000, de la transición a la democracia, ya no íbamos a ver. La normalización de la violencia, por ejemplo. Más allá de
los diagnósticos, más allá de las causas, más allá de la interpretación que cada uno tenga, y de a quién uno le eche la culpa, porque aquí le echamos la culpa a distintas cosas o nos echamos la culpa unos a otros. El hecho concreto es que vimos resurgir una violencia en la sociedad chilena que no la habíamos visto desde los 90 en adelante. Y esa es una violencia que estaba dormida, escondida en nosotros mismos, en muchos de nosotros, si es que no en todos, y que surge, reaparece también, porque hay un cierto contexto que lo hace posible. Y la verdad es que hoy día, a mi juicio, la singularidad que tiene esta pandemia es que empieza a mostrarnos, a no permitirnos más bien, arrancar, esconder nuestra vida personal, nuestro miedo, nuestras ganas, nuestras frustraciones, nuestros anhelos cumplidos e incumplidos. Entonces, yo creo que es un ejercicio psicoanalítico el quedarse solo, el quedarse con uno mismo. Esto es como la sesión de terapia, donde el psicoanalista es un objeto interno que está del otro lado del diván al que uno no mira y uno conversa en estricto rigor con una muralla o con un techo. Bueno, aquí es un poco lo mismo, estamos obligados, forzados por las circunstancias, como sociedad y como individuos, a conversar con la muralla y a conversar con el techo, y por lo tanto a tener que escucharnos, a tener que escuchar voces que vienen del pasado, de cosas olvidadas, de cosas escondidas, que irrumpen y nos tienen angustiados. El temor a la muerte es algo que no habíamos vivido probablemente en Chile desde la década del 80 y del 70 con la fuerza, con la intensidad con la que estamos viviendo hoy día. O sea, hoy día ya tenemos más de 3.000 muertos. Esto de estar contando muertos fue un ejercicio que hicimos tétrico durante la época de la dictadura. Durante la época de la dictadura contábamos víctimas, contábamos muertos. Bueno, ahora tenemos a un ministro, antes a Mañalich, ahora a un nuevo ministro que nos cuenta todas las mañanas. La primera noticia que nos da en la mañana es la cantidad de muertos. Entonces tenemos la cotidianidad con la muerte, el ver a la muerte como parte del calendario. Pasamos las hojas y sabemos que al día siguiente hay una cifra constante en el sentido que siempre hay muertos. Varía la cantidad, pero siempre parte del día, parte de las noticias del día son los muertos. Bueno, la relación con la muerte cambia radicalmente a raíz de esto. Y nuestra relación con la vulnerabilidad y con la muerte también. El temor a la muerte de los seres queridos, la gente que le toca vivir la experiencia de ver morir a la distancia. Un amigo mío muy cercano tuvo que ver el funeral de su madre por Zoom. Una cosa inédita. No pudo ir al funeral de su madre, se lo tuvieron que mostrar, él estaba fuera de Chile además. No pudo viajar al funeral de su madre. Y tuvo que participar del funeral de su madre a través de Zoom. Entonces, yo creo que hay un tipo de experiencia brutal, tremenda, traumática, que nos está afectando y que no sabemos en qué condiciones mentales, psicológicas, sociales, cuáles van a ser los efectos sociales políticos de esto. Esta es una sociedad trastornada por una cuestión que no sabemos todavía, un mundo trastornado, que no sabemos todavía dónde termina y cómo va a ser efectivamente esta nueva anormalidad, esta nueva vulnerabilidad que viene hacia adelante. Le dejo la palabra a Constanza. Sí, gracias Max, que me caí un rato. Bueno, estas son cosas del mundo nuevo. Bueno, varias cosas, pues yo pensaba, bueno, pues voy a llegar para allá, pero una de las cosas del mundo nuevo también es que hay que poder escuchar un poco también lo que nos pasa, ¿no? No, yo creo que no tenemos que hundirnos en la oscuridad total, porque si no, ahí viene esto que nombro como la catástrofe subjetiva, como el insomnio. El mundo ya no nos pertenece más, la impotencia, no podemos hacer nada, y esa es la catástrofe subjetiva, que lleva a otras cosas peligrosas, pero hay que observar quizás qué cosas pasan. Bueno, una de ellas yo pensaba es que aparecieron los niños, pues el mundo está hecho medio como para solteros, uno siempre finge como que no tiene hijos, ¿no? En el trabajo uno esconde, que se están llamando, yo puede estar media nerviosa, pero no pasa nada, no hay que llevar a los hijos al doctor, en fin. O ahora aparecieron los niños inevitablemente, pues se cruzan en las reuniones, en la cámara, en fin, gritan. Y esas son cosas como para repensar, bueno, cómo se trabaja, cómo se habla tanto de la familia y no sé qué, pero el mundo no está hecho para tener familia.
no hoy, digamos. Bueno, son cosas que uno se tiene que preguntar. Pero retomo el hilo. Iba en que me parece que acá hay una ruta que va desde la negación, la ansiedad del hacer, como decía, pero con síntomas mezclados, que es donde aparece el insomnio, la cosa de soñar mucho. Y hoy día me parece que francamente el ánimo va cambiando y va derivando como en esta ruta a dos cosas que van juntas, que es la angustia y la nostalgia, ¿sí? Y la angustia, a diferencia de la ansiedad del hacer, es que la angustia no la tapa nada. O sea, incluso uno se puede tomar la pastilla para la angustia, pero igual está la sensación de que, oh, podría venir de nuevo la angustia de vuelta. La angustia es como la ruptura total, y le tenemos mucho miedo. En una sociedad súper medicalizada, además, la angustia tiene muy poco prestigio. Pero para nosotros en psicoanálisis es al revés. La ansiedad es como el chamullo, y más bien es la angustia la brújula. Porque la angustia se puede convertir en varias cosas, o se tapa idiotizándonos en la medicalización. Me gusta esa pregunta en Las palmeras salvajes de Faulkner, entre la nada y la pena, ¿qué prefieres? Yo prefiero la pena, ¿ah? Que la nada. Bueno, es una pregunta que hay que hacerse de pronto. Uno va a vivir con una especie de dignidad subjetiva, uno se quiere solamente aplastar. Yo con esto no quiero decir que uno tenga que vivir con demasiada angustia, no se puede. Pero con la angustia es una brújula que nos indica que hay una pregunta que hacerse. La angustia puede derivar en una pregunta. Hoy día, por ejemplo, ¿qué? No hay que dar ciertas cosas por hecho. La distancia no es una cosa de metros. Estar cerca, no sé, a muchos les pasará que estarán encerrados con su familia y sienten una distancia feroz, que no tiene que ver, o sea, no estar lejos no significa cercanía, ¿no? Adentro y afuera no necesariamente. Para algunos la pregunta será, bueno, ¿qué es un hogar? No estoy segura si el hogar era donde estoy. Algunos se preguntarán, bueno, esta chiva que siempre me conté de que no puedo ver mucho a mis hijos porque tengo que trabajar, bueno, ahora que tengo que estar en la casa me doy cuenta que tampoco soporto mucho estar con los hijos, que no sé estar con mis hijos. Seguramente las parejas que se llevan mal se llevarán peor. Aparecen un montón de preguntas. De nuevo me quedé pegada. Pero se escucha al menos. ¿No? ¿No se escucha ya? Bueno, voy a retomar. Yo creo que efectivamente estamos viviendo un contexto de mucha angustia, precisamente porque el futuro se transformó en una gran incertidumbre. Había la convicción, la idea, una cierta intuición de que íbamos en una dirección, de que había cosas más o menos aseguradas. Yo creo que de algún modo el estallido de octubre partió también de la base. El estallido de octubre tiene mucho, a mi juicio, de la idea de que teníamos ciertas cosas aseguradas, ciertas cosas mínimas, un piso mínimo de cosas aseguradas, y que por lo tanto teníamos el derecho y la posibilidad de pelear por otras cosas mejores, por mejorar ciertas cosas que ya estaban aseguradas. Y yo creo que lo que nos pasó a partir de octubre tenía que ver con eso, tenía que ver con una sociedad que llega a un determinado nivel de vida, de cosas que están relativamente ahí a la mano, que son posibles, y lo que nos pasa hoy día es que nos damos cuenta de que esas cosas que estaban a la mano, que parecían un piso seguro, que parecían un desde, no cuestionado, no puesto en riesgo bajo ninguna circunstancia. Bueno, hoy día lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar sobre todo en los próximos meses, en el próximo tiempo, es que nos vamos a dar cuenta de que esas cosas no estaban aseguradas para muchísima gente. O sea, hoy día el deterioro del nivel de vida, la cesantía, la pobreza, hemos empezado a hablar del hambre de nuevo en Chile, de las ollas comunes, de cosas que no se hablaban en Chile desde también la década de los 80. Entonces, yo creo que esta idea de que teníamos una base de bienestar mínimo, precario, con todo lo que se quiera, pero relativamente asegurado, y de que a partir de ahí podíamos demandar, exigir, construir cosas nuevas, es algo que también hoy día se ve remecido, y mucho de esta angustia de la que habla Constanza, a mi juicio, tiene que ver con que, bueno, claro, entre la angustia y la nada, cuando tú te das cuenta de que te quedaste sin el piso, te desfondas, te caes en un vacío, en un abismo, y yo creo que esa es un poco la sensación que está viviendo un sector importante de la sociedad chilena por razones económicas, y otro sector, probablemente todos, de distinta manera,
por razones emocionales, existenciales, psicológicas, la idea de que en muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia, en unos casos, como digo, más dramático que en otros, nos quedamos sin un piso, nos quedamos sin un fundamento, un sustento mínimo. Y yo creo que eso genera mucho miedo, genera mucha angustia y hace que efectivamente sea muy difícil conciliar el sueño en las noches. Bueno, perdón, me caí de nuevo, estos son los actos Sí, fallidos contemporáneos. Ya, si me caigo de nuevo, pero no yo me los meto desde el aprovecho, no te celular. preocupes. Sí, perfecto, si no me meto desde el teléfono, que es lo que me están sugiriendo. Bueno, iba en esta ruta, la angustia, la brújula, la angustia se puede transformar en pregunta, un poco como decía, la distancia social no necesariamente es una distancia psicológica. Para quienes trabajan con el lenguaje, la verdad es que no hay mucha distancia, esto ha sido más bien bastante orgánico, el seguir, qué sé yo, trabajando, estando en el mundo, pero para muchos no es así. Y por supuesto que hay unas rupturas, hay unas soledades que se han acentuado, pero también, como decía, preguntas, que no sé hasta dónde llegué antes, pero decía, no sé, por ejemplo, los que nunca vieron mucho a sus hijos y pensaban o se engrupían con que era una cosa laboral, se dan cuenta que en la casa tampoco saben estar con los hijos, por ejemplo, o con la persona con que duermen al lado. En fin, parece que la excusa de la ciudad, el ruido de la ciudad, de alguna manera cuando eso cae, por supuesto que angustia, pero la angustia también arma una pregunta. Freud decía que, o definía la salud como la capacidad de poder amar y trabajar. Y decía, bueno, que uno se enferma cuando no puede amar o cuando trabaja de maneras, qué sé yo, estresantes o alienantes, en fin. Habría que preguntarse hoy día qué significan amar y trabajar. Hace rato que había que preguntarse quizás esto de amar y trabajar, si efectivamente son los indicadores hoy día de salud o ya se transformaron en cualquier otra cosa, o ya amábamos como con una especie de distancia social, no sé. A eso voy, que la angustia puede transformarse en una pregunta y eso es una potencia de existir. Es ahí, desde ese lugar, del lugar donde hay que salir políticamente y personalmente, es del lugar de la impotencia. Por eso es clave pensar la cosa del insomnio, porque como modo existencial, que el insomnio, la experiencia, fíjense, del insomnio es una especie de noche sin progreso, pueden ser las 8 de la noche, las 8 de la mañana y es lo mismo, no hay amanecer. Cuando no hay amanecer es que quedamos impotentes, y el amanecer, nosotros somos parte de inventar un amanecer. Porque la angustia, y con esto un poco termino lo que quería decir en esta primera instancia, es que la angustia va acompañada de la nostalgia, es muy amiga de la nostalgia. La nostalgia, ¿qué es la nostalgia? La nostalgia es una experiencia que es bastante estructural en las personas. La nostalgia, a mí me gusta esa palabra, saudade, me gusta en portugués, porque es una palabra que da muy bien con la verdad de la nostalgia, que es la nostalgia de algo que no va a ser, que no va a pasar y que seguramente no fue tampoco. No es la nostalgia, ahí igual se equivocaron los brasileños a pesar de que es de su lenguaje, pertenece a su lengua la palabra, y creyeron en el pasado mejor de Bolsonaro. Porque la nostalgia se puede utilizar políticamente, con todos estos make America great again, make cualquier cosa great again, en esta idea perversa muchas veces de que el pasado fue mejor. El pasado nunca fue mejor, el futuro tampoco es que va a ser mejor. No sabemos, lo único que hay es justamente el poder tomar la memoria, del pasado tomar la memoria, del futuro tomar el deseo, pero para inventar un presente, y la potencia de existir es en el presente. Entonces, la nostalgia, o también alguien me contaba, Marcelo Contreras me contaba que estaba escribiendo un artículo sobre que en Spotify se había disparado la búsqueda de música antigua, de canciones antiguas, las películas también. Hay una sensación de volver al pasado, porque el pasado es refugio. Piensen ustedes, en psicoanálisis se dice que cuando uno sale al mundo, el mundo se te cae o te angustias o te asusta, regresionas a un estado anterior, como los niños chicos que cuando nace se dice el hermanito, no sé, vuelven a un estado anterior, se ponen chupete o se hacen pipí de nuevo. O las personas que, no sé, tienen una gran decepción amorosa, estas típicas, en vez de salir al mundo, vuelven para atrás y buscan a un ex. Porque uno se refugia. O se van a la casa de la mamá. O van a la casa de la mamá, también, no sé, pues, se devuelven. Cuando nos asustamos, el pasado es muy tentador. Desde el punto de vista político también, que es clave resistirse a la tentación de la nostalgia. Ahora, con la nostalgia y con la angustia, insisto, se puede hacer otra cosa, y que es, porque la nostalgia también es un impulso creador, porque como la nostalgia es estructuralmente la noción de pérdida, la nostalgia nos viene como tipo 5 años más o menos, y que es la edad de la melancolía,
que es cuando nos damos cuenta de que nos vamos a morir solos, que la vida es transitoria. Esa conciencia de la muerte es la que tiene que ver con la melancolía, que es un sentimiento que nos aparece toda la vida, que hoy día se denigra y se le llama depresión y todo eso, pero la melancolía es mucho más grande que eso. Y la melancolía o se refugia en el pasado y cree que puede volver a ese paraíso perdido que nunca existió, y eso políticamente es muy perverso, o bien puede ser un impulso transformador para buscar paraísos toda la vida, sabiendo que nunca lo vas a encontrar, pero es un motor de creación también, es un motor de creación de mundo. Yo creo que, insisto, creo que no hay que interpretar todo bajo una oscuridad absoluta, aun cuando la estemos, sino que más bien hay que intentar resistirse y seguir construyendo mundo. ¿Y qué mundo? A mí me gusta al menos la definición de Hannah Arendt de mundo, que es que ella dice que el mundo no está allá afuera de nosotros, sino que el mundo está entre las personas. Es en ese entre, en la medida en que uno siga, en vez de refugiarse en el ser y para adentro, se refugia en el diálogo aún, porque por eso importa la palabra. Uno se va constituyendo, uno se inventa en la palabra, en la medida, no sé si les pasa, pero en la medida en que uno habla, que uno cuenta una historia, que uno es más que una cifra, no somos cifra, cuando uno cuenta la historia, uno se constituye, uno ahí es, uno dice, ay, a veces la historia, cuando lo cuento es que se hace verdad, entonces, porque es cierto, nos hacemos verdad en la medida en que estamos en el lenguaje, pero yo creo que hace mucho tiempo que estamos en una época que perdió el ritmo del lenguaje, en este sentido que nos constituye, sino que estamos más bien en el lenguaje de la métrica, en el lenguaje de las cifras. Hoy día entiendo por qué, porque por supuesto que tienen que contabilizar, ¿cierto?, cuestiones relacionadas a la epidemia, pero desde el punto de vista del imaginario social, hay que seguir apostando por el lenguaje. A mí me parece muy grave, por ejemplo, hace unos meses una entrevista del señor Sutil, donde él decía, Chile tiene que ser más anglosajón, porque tiene que ser más ingenieril, porque en el fondo esta cosa de la humanidad no sirven para nada. Y lo que la cabeza ingenieril no comprende, por supuesto que la ingeniería es muy importante, pero lo que no entiende es que desde el punto de vista de la existencia del modo existencial, uno necesita constituirse en la palabra. Termino con este ejemplo, este sí que es el último. Si ustedes se sienten mal, tienen un malestar, y van al doctor, y el doctor le dice, bueno, ¿qué siente? No sé, me siento mal, tengo insomnio. Listo, usted tiene una depresión tipo 4, tómese esto, váyase. ¿Cuál es la diferencia entre eso y que ustedes consulten y alguien les pregunte, a ver, ¿pero qué te pasa? Cuéntame de ti. Seguramente ese ejercicio, hoy día todo el mundo cree que se mejora más con las pastillas, y es cierto que la pastilla calma, no estoy contra la pastilla, pero lo que quiero decir, desde el punto de vista político, desde cómo se concibe lo humano, preguntarle a alguien que te cuente su historia es hacer mundo con esa persona, es darle dignidad, es devolverle la potencia de existir. Y eso es algo que no se puede perder, ni en el peor de los mundos como este. A mí una de las cosas que me parece interesante de lo que acabas de decir, sobre todo en la última parte, es esta idea de la necesidad de reconstruir. Porque una de las paradojas que tiene, a mi juicio, la crisis que estamos viviendo ahora con la pandemia y que se asocia inevitablemente con la crisis previa, porque nosotros veníamos de otra crisis. Nosotros nos saltamos a la pandemia desde otra crisis. Y sin embargo, creo que ambas tienen, a pesar de sus diferencias, algo en común, que es precisamente el efecto que tienen sobre lo que tú llamas el vínculo, las relaciones con el otro. O sea, hoy día, claro, estamos encerrados, estamos solos, tenemos que remirar y repensar las relaciones con los hijos, con los padres, las relaciones de pareja. Pero Max, detente ahí, no estamos solos. Hay personas que están solas y hay personas que antes en la ciudad también estaban solas. Sí, estoy de acuerdo, pero hoy día la soledad parece más agobiante, producto de que no nos podemos ni tocar, de que no nos podemos dar un beso, de que no nos podemos tomar la mano, de que no nos podemos saludar, sino con este gesto medio extraño, ridículo de mostrar el codo. Yo creo que hay efectivamente una manera de relacionarse donde nos hemos sido forzados a tomar distancia social se la llama ahora, distancia física. Y lo que a mí me parece interesante es que lo que nos mostró la crisis de octubre es algo que a mi juicio desde el punto de vista político veníamos experimentando ya antes, pero que quedó sintomatizado muy fuerte con la crisis de octubre, son las tremendas distancias y los tremendos desacuerdos que hay en la sociedad chilena. La dificultad para ponernos de acuerdo en cosas básicas. Creo que lo que simboliza mejor eso, sin ninguna duda, es el desacuerdo que tenemos respecto de la necesidad de un proceso constituyente.
que puede sonar algo muy técnico, muy abstracto, muy jurídico, pero que en el fondo es cómo nos ponemos de acuerdo respecto de las reglas del juego para relacionarnos unos con otros. Eso es así de básico. Y yo tengo la sensación de que la pandemia, en algún sentido, también nos ha reinstalado en nuestra vida personal, un proceso constituyente, un proceso reconstituyente. Es decir, con lo que tú llamas hacerse la pregunta de cómo nos vamos a relacionar, cómo nos estamos relacionando, cómo nos habíamos estado relacionando y cómo vamos a tener que empezar a relacionarnos a partir de los imperativos sanitarios o de los efectos sociales, económicos que va a tener esta crisis hacia adelante. Es decir, yo creo que hay una cuestión paradójicamente bien común entre lo que empezamos a vivir como sociedad chilena a partir de octubre y lo que estamos viviendo hoy día como planeta y como especie humana, que es la necesidad de hacernos la pregunta por cómo nos estamos relacionando, cuáles son las premisas, las bases a partir de las cuales vamos a tener que seguir relacionándonos hacia adelante, y cómo nos vamos a tener que adaptar, qué es lo que vamos a preferir, cómo vamos a meter al otro de nuevo en nuestra existencia, cómo le vamos a dar un lugar, una cabida al otro en este mundo que viene hacia adelante. Se habla de que esta crisis va a generar una revolución en las relaciones laborales, en el mundo del trabajo, producto de este trabajo a distancia, a través de las pantallas, y que eso va, o sea, lo que era esta automatización que teníamos pensada en el mundo para probablemente los próximos 10 años, se va a adelantar y la vamos a tener que realizar en los próximos 2. Y que va a haber imperativos laborales que van a cambiar también nuestra manera de trabajar y de relacionarnos en el trabajo con los demás. Entonces yo creo que efectivamente la pregunta por las reglas y las bases de nuestras relaciones institucionales, políticas, personales, van a ser completamente desafiadas. Y lo pongo en sentido positivo como lo tratas también de poner tú, Constanza. Yo creo que no hay que mirar todo desde la oscuridad, hay que mirar también las cosas como un desafío, como una oportunidad y como un imperativo colosal. Yo estoy de acuerdo en que aquí, hacia adelante, lo que vienen son maneras muy distintas. Vamos a tener que aprender a hacer muchas cosas de manera diferente. Así como el SIDA nos enseñó que teníamos que tener relaciones de manera diferente, vivir la sexualidad de una manera distinta, nos obligó a vivir la sexualidad de una manera diferente. Bueno, yo creo que este otro virus, y no me refiero solo al coronavirus, sino que al virus de las tensiones políticas, de los desacuerdos, de la enemistad que hemos visto resurgir en la sociedad chilena, la falta de amistad cívica, un concepto un poco ciútico, pero que yo creo que está muy vigente en el contexto de lo que estamos viviendo a partir de octubre. Lo que le ha pasado a Christian Barkin, lo que le pasó a Javiera Parada, es decir, las ganas de, la imposibilidad de reconocer la legitimidad del otro, la opinión del otro, Es que, ¿sabéis qué, la Max? Yo creo que discrepancia del otro, es una cuestión que ha sido muy fuerte en el último tiempo. sí, bueno, yo creo que se cruzan varias cosas. Yo creo que eso es un tema súper interesante porque efectivamente a mí me parece que hay, hace un buen tiempo, lo que pasa es que hay que leerlo de manera sintomática, porque yo creo que si no quieres caer en la misma trampa. Me explico. Lo que acabo de pensar y que te dije solo el resultado y no el proceso de lo que estaba pensando, pero es que claro, efectivamente hay una violencia desde el punto de vista social que la acentúan las redes sociales porque se polarizan. Las redes sociales hacen pensar mal, o sea, escribir cualquier cosa en 140 caracteres es muy loco porque da la ilusión de que uno es muy original, individual y que uno tiene un pensamiento propio, pero las redes sociales son pensamiento en masa, son grandes masas, ¿no? Que arrastran, y el pensamiento en masa es emocional y nos hace siempre ser parte de una cosa más grande y eso nos envalentona. Pero claro, perdemos juicio crítico, eso es así. Yo Twitter lo uso súper poco, la verdad es que no encuentro que la peor aplicación de todas, o la peor red social, para mi gusto. Pero claro, hay algo que nos ha llevado para allá, pero también que tiene que ver, yo creo, con una pregunta respecto de leerlo esto como un síntoma también. ¿Es un síntoma de qué? El hecho de que, por ejemplo, lo que decía hace un rato, de que las personas digan todos los políticos son malos, todos los políticos no sirven para nada. Bueno, pero que no tenemos nada más, pues si no es la política, entonces ¿qué queremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Buscamos entonces volvemos a la religión o nos organizamos en clanes o manda el más fuerte, la ley de la selva? ¿Cómo lo hacemos? Digamos, hay que rescatar la política. Pero si no hay confianza en la política, hay que leer el síntoma.
¿Cuál es el síntoma? Si la pregunta es si acaso en los políticos, en el Parlamento, ¿es cierto que están las herramientas de poder para cambiar el mundo ahí? ¿Es cierto que pueden cambiar algo? A lo que voy es que de pronto hay que hacerse las preguntas más estructurales, porque Yo estoy de acuerdo, sin duda. ponte Para allá, tú, para allá, hace para allá poco, precisamente voy. Ponte tú, hace poco me tocó entrevistar a Esteban Hernández, que es un analista político español. Entonces le decía, bueno, ya, pues ustedes están volviendo a salir, le contaba parte de porque hemos hablado tanto de la pandemia y esta cosa que aparece en la catástrofe como esta especie de humanitarismo en donde todos nos vamos a poner más buenos y el mundo va a cambiar, y por supuesto eso nunca ocurre, dura un rato. La empatía y el humanitarismo dura un poquito y es muy estrecho y dura como los que te caen bien, no sirve de fundamento político. Hace que el mundo sea mejor, de todas maneras. Si quieres luego profundizo en ese asunto de la empatía, que hoy día está súper moralizado y se usa, me parece, como de una manera totalmente iatrogénica, o sea, que hace lo contrario de lo que pretende. No alcanza como fundamento ético, no alcanza como fundamento político para construir mundo, ¿no? O sea, se requiere algo más parecido a la amistad que decías tú, a la amistad desde el punto de vista político, de poder sentarse con tu adversario, con quien no tienes ninguna empatía y poder construir mundo. Pero el síntoma, lo que yo le preguntaba a Esteban Hernández era, bueno, está en la foto de los bares, las playas, pero ¿qué más hay? Pues pasó algo nuevo. O sea, no, pues es que ese es el gran problema y por eso no hay imágenes de futuro. Es porque hay algo que está entrampado donde no logramos hablar de los problemas estructurales y atacamos al político de acá. Él hablaba de esto en una columna que se llama Paren de atacar a Pablo Iglesias, del Podemos en España. Paremos con esa de atacar el chivo expiatorio de turno. ¿Podemos hacernos las preguntas estructurales? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el poder? ¿Cuáles son las herramientas de poder que hay que entonces devolver a la política, a la ciudadanía? En fin, no un simulacro. Y entonces, claro, cuando dice, ¿por qué hoy día entonces no hay amistad cívica o no sé qué? Bueno, a mí me parece que en primer lugar hay que leerlo como síntoma. Es decir, claro, está muy bien lo que hizo Javier Parada después del estallido, desde un punto de vista, para mí puede ser muy bien, si tú quieres. Pero claro, cuando recién algo estalla y está todo emergente, decir, bueno, quiero que me escuchen, por fin, llevo tanto tiempo pensando en que nada va a cambiar, en que no valía la pena vivir, que veía suicidios en el metro, en que no sé qué, no me vengan a hacer callar tan rápidamente en un acuerdo, o en que entonces la amistad cívica, o pedirme, no me vengan a pedir eso, no era el momento. Me parece que lo de Christian Barken es exactamente lo mismo, en el peor momento de Mañalich. Con esto no quiero decir que entonces haya que destrozarlo, no, pero no puede hacer una crítica, por cierto. Entonces, creo que más que atacar a Christian Barken o atacar a los que atacan a Christian Barken, entonces porque estamos muy mal socialmente, qué sé yo, no hay moral, preguntarnos el síntoma. ¿Por qué nos pasa eso? Yo estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente esta crisis, esta tensión que recorre hoy día la sociedad chilena, que es una tensión que tiene muchas cosas nuevas, pero que también tiene cosas muy viejas. Si lo que nos está pasando en Chile es algo que también nos pasó profundamente en la década del 60, del 70, o sea, es cosa de mirar lo que fueron esas 3 décadas en la historia de Chile, desde el punto de vista de las tensiones, de los desacuerdos, de la violencia que se ejerció de un lado y de otro, de en qué terminó, cómo terminó. O sea, si tú miras efectivamente a esas 3 décadas como síntomas, bueno, lo único que puedes empezar a concluir es de que nosotros vivimos un quiebre y una ruptura tremendamente profunda, que todavía no hemos sido capaces de aquilatar, de ordenar, de entender. Yo creo que somos el único país en la historia donde una división política hizo que la gente cantara estrofas distintas de la canción nacional. Yo no sé si hay otro país en el mundo donde un sector político cantaba unas estrofas y el otro sector político cantaba estrofas diferentes. Hubo una división en la sociedad chilena muy profunda, y yo creo que en la medida en que no hemos precisamente mirado a esa división como un síntoma de algo, de qué fue lo que nos pasó, no nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué fue lo que nos pasó como sociedad que llegamos a vivir formas de violencia y de desacuerdo tan extremas? Es que todavía, cuando miramos cosas como, por ejemplo, las que irrumpen en octubre, formas de violencia también muy extremas, aparentemente inexplicables, nos quedamos con la misma duda, con la misma interrogante, con la misma sensación de que no logramos explicar, de que tenemos que echarle, como dices tú, simplemente la culpa al chivo expiatorio de turno. Yo creo que efectivamente una de las cosas positivas que puede tener esta crisis, esta pandemia interior,
esta pandemia hacia adentro que estamos viviendo, el producto del encierro, de la distancia social, de Zoom, de no poder hacer clases presenciales, etcétera, de tener que hacer un debate, una charla, una conversación a la distancia como aquí, es que precisamente nos puede y nos debiera llevar a hacernos estas preguntas más de fondo. ¿Cómo llegamos a esto? O sea, tarde o temprano nos vamos a tener que hacer la pregunta, ¿cómo salimos de esto? ¿Cuáles son los caminos que debemos tratar de reconstruir, ¿m? Para relacionarnos de otra manera? Como decías tú, a lo mejor descubrimos que nos cuesta mucho vivir con los hijos, o relacionarnos con los padres, o vivir con los mismos amigos, o trabajar en el mismo lugar. Pero también tenemos que hacernos las preguntas de por qué la sociedad chilena vivió lo que vivió desde la década del 60 en adelante, y por qué eso parece como que algo de eso resurge a partir de octubre y nos deja las mismas interrogantes sobre la mesa, buscando chivos expiatorios, culpándonos unos a otros de distintas cosas. Ahora, yo creo que a mí mi hipótesis al menos de octubre es que se juntan dos cosas, o sea, hay las particularidades de nuestro país, de nuestra historia, y que la pandemia las ha vuelto a mostrar, o sea, esta idea de cómo efectivamente Chile no sabe qué es Chile, ¿no? Esta idea, cuando el ministro dice, o se le sale, no sabía del hacinamiento, yo creo que es profundamente cierto eso. Yo también creo que saber, efectivamente, o sea, yo creo que desde los 90, desde que apareció esta cosa del Chile del jaguar y todo, no sé, yo pienso que hemos armado una imagen hacia el mundo, hacia afuera, de que éramos un país, no sé, casi desarrollados, de que no había pobreza, o en fin, o sea, vino una especie de imagen a propósito de quién gana la imagen del mundo. Si es que es una cosa súper obvia, pero se nos olvida, el mundo es una representación, el mundo no necesariamente tiene que ser como es, sus prácticas, la manera de relacionarse a las cosas, al mundo, a uno mismo, en fin. Eso está dictaminado por la pedagogía, una pedagogía que es muy pragmática, que no son los discursos, sino que es la pedagogía de las cosas. Piensa tú, voy a dar un ejemplo, que es en las cosas, en los objetos hoy día son cosas, los objetos, ya no amamos a los objetos los usamos, son baratos, nos cuestan caro a la larga, porque eso es como el plástico chino, digamos, como barato, pero caro a la larga. Lo usamos, se bota, tenemos otro, podemos tener muchas cosas, pero no estamos en nuestras cosas. Nuestras cosas no nos reflejan y no las amamos. Uno no ama un celular, uno usa un celular. Bueno, repite esas mismas palabras a propósito de la relación al mundo. O sea, hemos visto el desastre climático, tiene que ver con eso. A las personas, a uno mismo, la autoagresión, es decir, la pedagogía de las cosas. Eso es una imagen de mundo. Me parece que Chile, por cierto, hay un modelo de desarrollo que desde el punto de vista del imaginario o desde el punto de vista cultural tiene que ver con ese tipo de relación. Es decir, las tasas, el año pasado, antes del estallido, hablamos muchísimo de eso, de la tasa de suicidio, los suicidios en jóvenes, las tasas altísimas de depresión, en fin. Hablan de que hay algo que no cuaja en el sentido de que hay un malestar desde el punto de vista del cuerpo, mientras, ¿cierto? Por un lado nos creíamos el oasis de Latinoamérica, en fin, una serie de cosas, unas carreteras increíbles, mucho mejores que un montón de otros países, pero hay algo desde el punto de vista de la posibilidad de encontrar una tranquilidad o un sentido. Eso estaba medio perdido para mucha gente hace mucho tiempo. El nihilismo es algo que ha marcado mucho a las generaciones. Ahora, creo que hay algo de la historia de Chile, pero creo que también es algo que es a nivel mundial, lo de los estallidos. Bueno. Es global, y que tiene que ver con la crisis de la política, y que es la misma pregunta en todas partes. ¿Dónde están las herramientas de poder para poder no estar en esta sensación de impotencia y poder cambiar algo del mundo? Si está bien que uno quiera cambiar cosas del mundo, esta idea que a mí me parece que desde hace algunas décadas como no hay alternativa, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, uno no podría repensar modos, en fin, creo que hay algo del malestar en la cultura que tiene que ver con eso. Entonces, de nuevo, yo apuesto más bien siempre a la lectura del síntoma, más que apuntar a una degradación moral o a la cosa del chivo expiatorio, porque nos deja no, yo estoy de acuerdo cosa y acrecenta la violencia. Sin duda. O sea,
la búsqueda de los chivos expiatorios al final también es un síntoma. Es un síntoma de que no nos hemos hecho cargo de la enfermedad al final, o del problema, o de lo que hay en el fondo. ¿Mm? Y es cierto, el tema del suicidio, particularmente del suicidio adolescente, de estos jóvenes también que se automutilan, que se autohieren, de los trastornos alimenticios, es una cuestión que ocurre todavía más en el mundo desarrollado y en el mundo del bienestar que en el mundo subdesarrollado y en el mundo de la pobreza. Esa es una de las grandes paradojas que tiene esto. Si uno, o sea, los Por eso hay europeos que preguntarse están por eso, convertidos perdona, por en un eso es problema que, sanitario, en una pandemia también. bueno, es que por eso hay que preguntarse por el modelo de progreso. El progreso no es así a seca. O sea, la gran lección de Freud en El malestar en la cultura, justamente, Freud escribe El malestar en la cultura el año 29, el año 30 del 1900. O sea, en el siglo donde se supone que estaba la promesa de hacer las grandes ingenierías humanas y como llevar al culmine el proyecto de la ilustración, y él dice, bueno, estamos acá en la mitad de un siglo terrorífico, y él pone un ejemplo, no lo pone en ese texto, lo pone en otro, porque es súper bonito, que a mí me encanta, y dice, bueno, el progreso siempre va con Eros y Tánatos al mismo tiempo. Entonces él dice, por ejemplo, cuando se inauguraron los Zeppelin en Inglaterra, una gran inauguración y todo el cuento, era como por fin va a cumplir el sueño de Julio Verne, estas máquinas voladoras, y alguien que está ahí, dice el escritor no sé cuánto, dice algo así como, bueno, pero entonces esto significa que vamos a ir a la guerra. Pues. O sea, siempre un progreso no es necesariamente ir a un mundo mejor. Con esto no quiero apelar a alguna fantasía, volver a un mundo primitivo en absoluto, sino que la apuesta es que lo que decía de qué es el presente, cómo se inventa el instante del presente, es con la memoria, es con el deseo, pero es siempre en una potencia que es presente, es política permanente. Y eso es lo que hoy día no tenemos, y cuando digo política, de nuevo estoy pensando en esta idea de Hannah Arendt, que es sentarse a la mesa con el adversario, con el que te cae mal, no con el que tienes empatía, ¿sí? Y poder constituir algo, un pacto del cual tú también te sientas responsable. Esa es la diferencia con el humanitarismo, donde uno, claro, tiene estos como estallidos de amor y afecto y fraternidad, pero no te hace responsable por un mundo. Hacerse responsable por un mundo es ser parte de un pacto. Pero para que tú seas parte del pacto, te tienen que invitar a ser parte de ese pacto. Por eso es que es tan importante tanto la Constitución, pero el proceso tiene que ser en clave constituyente, porque si no, a mi juicio, no resuelve nada. Es Y como tú, cuando, voy a hacer un ejemplo súper, perdona, súper doméstico, pero es como cuando uno le cuenta a su pareja un problema o que necesitas hablar y llega, qué sé yo, tu pareja te dice, ya, lo que tú tienes que hacer, no, si no quiero que tú me digas lo que tengo que hacer, quiero que me escuches. Eso nos constituye. oye, y tú, Constanza, eres relativamente optimista cuando miras a la sociedad chilena hoy día y a cómo está afrontando estas pandemias conjuntas, sucesivas, o más bien eres pesimista. ¿Sientes que estamos haciendo las cosas para poder reconstruir, primero mirar el síntoma y después tratar de elaborar el síntoma y de llegar a sus causas y de reconstruir a partir de ahí, o eres más bien pesimista? Eh, yo, qué difícil la pregunta, pero yo pienso que no, que prefiero no caer en ninguna de las dos cosas, en el sentido de que, en mi opinión, me parece que no estamos haciendo las cosas, digamos, hay un intento, pero por cierto no hay acuerdos, da la impresión de pronto que no hay un plan, ahora estamos en una situación muy difícil, todos son comicios generales después de la guerra, yo creo que es muy difícil, pero efectivamente aquí hay una cuestión donde no ha habido como un plan donde haya un acuerdo, es decir, la mesa técnica no tiene los datos, hay unas cosas que a mi juicio que son imperdonables, que no se pueden entender. Ahora creo que además estamos cruzados por nuestra propia tensión social, que está ahí latente, estamos en tiempos súper difíciles, lo que no veo es que haya política, eso sí me preocupa mucho, política en el sentido en que lo estoy planteando, en que haya un deseo de ser parte de un acuerdo, de ser parte de algo. Hay unos que no quieren que los otros sean parte de los acuerdos y hay otros que definitivamente dicen yo prefiero quemar todo y no me interesa ni sentarme con la mesa con nadie, digamos. Y ambas posiciones no son políticas. Eso por una parte, pero por otra, yo creo que siempre hay que mirar en los peores tiempos, en la mayor oscuridad, porque el nihilismo hace finalmente siempre alianza con lo peor del poder. Hay que tener cuidado con eso.
¿sí? Sino que hay que mirar, como lo que decía Pasolini, las luciérnagas, pues siempre en el infierno hay unas lucecitas, y de esas lucecitas uno puede haber una chispa de deseo que cambie el mundo. Y hay lucecitas, por cierto, que hay un montón de gente que está haciendo cosas. Hoy día los mismos, ¿cierto? Qué sé yo, los mismos médicos, pero no solamente los médicos, las personas que están haciendo ollas comunes, los que están ayudando en las ollas comunes. Lo de las ollas comunes es algo súper interesante, más que verlo como, oh, volvimos a los 80 y a la pobreza. Es un modo de organización popular y ahí hay política. Yo pienso siempre que hay que ver la politicidad que hay en otros lugares, fuera de la política institucional, que tiene que ver con la capacidad de las personas de perpetuar la vida, de cuidarse de otras maneras, y eso hay que levantarlo, hay que apañarlo. Hay que también integrarlo, hay que sentar eso a la mesa, a ver cómo se hace, cómo lo hacen, cómo sería la mejor manera entonces, con cajas, no con cajas. ¿Qué piensan ustedes, que son quienes la van a recibir, por ejemplo? Empezando por ahí. A mí una de las cosas que me pasa, yo en general sí tiendo a ser un poco más pesimista, no por lo que signifique la pandemia, porque creo que la pandemia efectivamente va a tener consecuencias sanitarias devastadoras, las está teniendo, muy dramáticas, pero que al final va a pasar tarde o temprano. O porque llegue una vacuna, o porque los virus tienen un ciclo de vida. La humanidad no se ha quedado pegada en ninguna pandemia, ni siquiera cuando no había ningún tipo de medicamento. O sea, tarde o temprano vamos a salir de esto. Pero a mí lo que me preocupa es algo que dijiste tú, que tiene que ver un poco con lo que estamos conversando. No quiero ser parte de un pacto. ¿Qué pasa cuando un sector de la sociedad, qué pasa cuando uno mismo no tiene ganas de reconocer al otro, no se siente en condiciones de aceptar al otro y de decir, tengo que reconstruir un pacto, tengo que vivir en sociedad con gente que piensa muy distinta a mí, con gente a la que eventualmente no tolero o simplemente no comparto nada? ¿Qué se hace cuando estamos en un punto donde un sector de la sociedad te dice o te expresa de diversa manera que simplemente no tiene ganas, no está en condiciones, no considera posible reconstruir un pacto, sentarse a la misma mesa? Sí, es que ese es el gran tema, y ahí es donde yo digo que viene, cuando se habla de escuchar es una palabra que se ha banalizado y que no significa nada. O sea, hoy día, es que esa ha sido la denigración del lenguaje, eso ha sido profundamente importante y no nos damos cuenta. El lenguaje no es una sofisticación, no es una cursilería lo que estoy diciendo. El tema del lenguaje hace que las cosas tengan un espesor o que no signifiquen absolutamente nada. O sea, hoy día si hablamos de, tengo una idea, innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación efectivamente es una idea de futuro, va a cambiar algo, ¿te hace volar la palabra innovación? A mí no. Soluciones versátiles para la vida moderna, una palabra que para mí no significa nada. No me produce nada, así como lo mismo que temporada de eclipses. El eclipse es otra cosa, que es la experiencia, pero hay unas palabras que van aplastando la experiencia, entonces el eclipse se llama la temporada de eclipse, el matinal gritando todos los días cómo iba a ser el eclipse, se expropia la experiencia. Educación de calidad, nadie sabe qué significa eso tampoco. Hay una pérdida de sentido y de confianza en que el mundo se puede intervenir, que las palabras importan. Por eso eso a lo que voy es que es sumamente importante. Hoy día cuando hablamos de escuchar, por ejemplo, de política, también son palabras que de pronto pueden no significar absolutamente nada para mucha gente. Y ahí es donde me parece que cómo reconstruir, cómo guardar un poco de silencio, de esa estridencia para que las palabras vuelvan a tener un significado, porque cuando decimos escuchar, estamos pensando en qué estamos diciendo. Por ejemplo, a mí, historias que me hace mucho sentido como ejemplos para pensar este asunto, es, por ejemplo, una vez una dirigente de la Hormiga me contó esta historia, que era que ella forma parte de una organización, de una asociación nacional de recicladores. Entonces ella me contaba que hacen esto hace 40 años, no por el planeta, no existía Greta Thunberg ni nada de estas cosas, sino que para parar la olla. Y pasó que entonces vienen la idea de las empresas B, ¿cierto? Las empresas como, qué sé yo, con responsabilidad al medio ambiente y todo eso es muy bonito, está súper bien, está perfecto, pero no me acuerdo exactamente cómo es el tema, pero que entonces aparece un decreto que hace que esta gente no pueda seguir, ¿cierto?, reciclando, que era su sustento hace un montón de décadas. Entonces, bueno, fueron donde la autoridad, hablan con la autoridad, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, la autoridad, nos dice, bueno, ustedes tienen dos opciones, o se convierten en mano de obra para las empresas B, o se convierten en empresarios ustedes mismos.
Y él dice, ¿qué es eso de ser empresario? Nosotros no queremos ser empresarios, nosotros nos organizamos de manera popular, tenemos una organización de otra forma, tenemos una manera en que hemos subsistido comunitariamente, de otra manera. O sea, a eso voy cuando digo que no hay escucha, pero no por ser buena persona, sino no escucha porque es bueno. Hay que sacar la moral de toda esta cosa. La moral, a mí Yo me estoy de tiene acuerdo con hasta- eso, sí. Sino que La tiene que moral es ver con muy distorsionadora. es nefasta. No por ser buenos, porque los buenos además no sirven para nada. Las peores cosas han pasado de las buenas intenciones, y siendo empático y todo eso. Sino que tiene que ver con, a ver, perdona, hay política ahí. ¿Cómo lo hiciste para sobrevivir durante 4 décadas? Ahí en la hormiga, ¿cómo lo hicieron? A ver, ya, porque quizás por ahí puedo entonces tomar algunas cosas, sentarme a la mesa contigo, y tenemos ambas partes la responsabilidad de ver cómo resolvemos este embrollo. Y ahí es donde se arma mundo, ahí es donde se arma política, ahí es donde se arma pacto, donde yo entonces soy parte de ese pacto al cual voy a obedecer. Pero porque soy parte, eso es escuchar. Entonces es una operación que es profundamente política, no es de buena persona. Pero, Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo ves tú en este contexto a las generaciones más jóvenes? Se dijo durante el estallido social a comienzos de octubre que detrás de esa crisis había también una dimensión generacional, etaria muy fuerte, y eso efectivamente es algo que uno pudo constatar. La gente que mayoritariamente salía a la calle, y particularmente la gente que ejerció las acciones más violentas, eran gente muy joven, particularmente los jóvenes. Y nosotros tenemos un problema con los jóvenes. Yo creo que el símbolo de eso es lo que ha pasado en el Instituto Nacional. Yo creo que hay un problema, hay un quiebre generacional que también la sociedad chilena no ha sido capaz de abordar adecuadamente. yo creo que tiene que ver con la revolución cultural. Si tú lees, hagan este ejercicio, de verdad, lean a Pasolini, lean a Natalia Ginzburg, de los finales de los 60, principios de los 70, dicen exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros hoy día de los jóvenes. Lo que decía Pasolini es súper interesante, dice, todas las generaciones, siempre hay un desarreglo entre padres y hijos, digamos, en la generación. Pero él decía, nunca, dice, durante milenios seguramente hubo una ruptura tan grande como la que hubo en los 60. Y es muy loco que esto coincide con que cada generación de ahí en adelante, no sé, de los 70 en adelante, vuelve a decir lo mismo. Entonces, no es que sean los jóvenes de esta generación, es que la juventud pareciera ser que llevamos muchas décadas como sin progreso, en cierto sentido, donde se repite y se repite y se repite la misma cosa, donde yo diría que más bien no es que los jóvenes tengan algo en particular, cada generación es un invento medio sociológico, que también unos serán más tecnológicos hoy día, no sé qué, pero hay una especie de absoluta ruptura con la generación anterior. No hay, lo que no hay ya desde los 60 en adelante, es la idea de la transmisión, de que ser viejo sirve para algo, digamos, que tiene un saber, que te va... Siempre, quizás los 60 en adelante está la idea, a propósito que yo decía, la pedagogía de las cosas, que se usan, no se aman y se votan, como los viejos, como la generación anterior, como si todo lo nuevo fuera efectivamente mejor. Y no es así. No hay un diálogo, no hay una conexión, pero eso está roto hace mucho tiempo. Quizás cada generación tiene sus particularidades, pero hay algo que estamos en un loop temporal, en una especie de presente, sin pasado y sin futuro, hace mucho rato. A mí me gusta Mark Fisher, este crítico cultural británico, se suicidó, por cierto. Él decía que, mira, hagan el ejercicio, imagínense que ustedes no saben de música, y escuchan Amy Winehouse, y escuchan Arctic Monkeys, y escuchan, no sé, otra cosa más, y no les dicen de qué época es, no sabrían si esa música es de los 60, de los 70, de los 80, de los 2000. Podría ser de cualquiera. No pasó nada más, según él plantea desde los 70 en adelante. Y políticamente, bueno, han pasado, no, al final, claro, ¿qué pasó? ¿Algo más? O tenemos la imaginación política de decir, oye, sí, igual podría ser otra cosa. No sé, yo creo que quizás estamos un poco en eso. Me parece que de todas maneras estamos en un cambio de época. ¿Hacia dónde? No tengo ni la menor idea. Pero sí pienso que hay que salvar a la política, no a los políticos, a la política. ¿Y tú crees que la relación entre los jóvenes y los viejos es una relación que se puede recomponer hoy día en esta circunstancia? ¿O es una relación que está condenada a ser cada vez más distante? Yo Cada pienso que vez sí. que se puede Que recomponer. sí. Es que lo que pasa es que nadie quiere ser grande tampoco, o sea, si aquí el rollo es que quiénes son los grandes, porque, y esto es una cosa que uno, voy a ir a la clínica ahora, mis colegas que hacen clínica infantil,
yo no veo niños, pero lo que ellos me cuentan que, no sé, pues cuando tú hace una década, hace 10 años atrás, o 15 años atrás, la mayor parte de las consultas eran niños como preescolares o recién entrando al colegio, que era la típica cosa de que problemas de concentración, en fin, problemas de aprendizaje. Pero dicen que hoy día es muy loco cómo los padres llevan a niños, no tengo idea, guagua, de 2 años, porque no saben cómo hacerlo, es que no quiere comer, no quiere dormir, como si ya no pudiéramos, o sea, necesitamos como expertos para todo, hasta para hacer un cumpleaños uno contrata a estos animadores de cumpleaños, como ser adulto al final, ser grande, nadie quiere ser grande, todos quieren ser jóvenes, la juventud además está súper sobrevalorada a mi juicio, y la adultez al final no es gran cosa, pues tomar una posición frente a algo, una posición sin ninguna garantía, si ser adulto no significa que uno sabe muchas más cosas, pero es tomar una posición, pero esa posición me parece que es la que hoy día es una posición de una cierta responsabilidad, no tiene mucho prestigio. Po. Preferimos ser jóvenes. Me parece que sí. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchos de los rasgos de esta sociedad efectivamente son un poco adolescentes, en la manera de conversar, de discutir, de amurrarnos, de enojarnos, de descalificarnos, en la manera de disfrutar también. Somos bastante adolescentes y yo creo que al final también eso es un síntoma de algo que no hemos sabido, con lo cual no hemos sabido conversar probablemente. La pildorita, que, Max, la sí. pildorita, que es como era la novela de Huxley, el Soma, que finalmente el deseo hoy día está en la son pildoritas de deseo las que tenemos, como una especie como de sociedad ultra hedonista donde lo que se valora es el placer, pero ese placer que se convierte al final como el juguete chino que te decía, barato pero caro a la larga, porque te expropia de la experiencia, te deja vacío. ¿Y cómo termina? ¿Cómo puede fluir ese placer hoy día cuando estamos encerrados? Con cuarentena, con toque de queda. Con más pildoritas, mira las botillerías, las farmacias, yo creo que se acentúan cosas que ya estaban ahí, de todas maneras. Habrá que ver qué pasa con, no sé, o sea, en la pantalla, todas las pildoritas que ya teníamos hace un buen rato igual. Sobre todo la generación más joven al menos, los niños, crecieron con la pantalla en las manos. Sí. Pero la generación mayor tiene más dificultades para relacionarse de esta manera. Ahora, dicen que los niños lo están pasando igual de mal. Sí, porque lo que pasa es que, claro, sobre los adolescentes sobre todo, yo pienso porque finalmente cómo se constituye la adolescencia en una fuera, justamente en dejar en parte a tu familia. Y hoy día, claro, pero lo que hay que buscar, ojo, si es que no hay que caer en la profunda oscuridad, ¿dónde está la fuera de los adolescentes? Yo lo que escucho es que ponte tú, no sé, pues empiezan como a la noche, se toman la noche, no quieren ir a acostarse nunca, se quedan despiertos, y los papás se ponen medio desesperados, dicen ya se tienen que ir a acostar, ¿qué están haciendo? Sueltan la pantalla, pero de repente hay que saber leer, pues eso escuchar, interpretar, bueno, pues capaz que la rebeldía o su afuera hoy día es acostarse a las 3 de la mañana, aunque al otro día van a estar mal, pero es el intento de, bueno, ¿por dónde constituir esa necesidad de por fuera de la familia, por ejemplo? O sea, al final, siempre en el síntoma, hay que leer el síntoma antes de asustarse o tratar de aplastarlo, leer de que en el síntoma igual, así como la angustia, como decía antes, es una brújula, es una señal de algo que hay que tomar. A veces, claro, uno podría tomar a ver cómo se hace de una manera, cambiar el síntoma por algo que no haga tan mal, por ejemplo, pero rescatar lo que eso nos dice igual. Ahora, ¿cómo miras tú el hecho de que una de las cosas que está pasando y que inevitablemente nos va a pasar en los próximos meses y probablemente en los próximos años, es que la gente va a tener más dificultad para acceder a un determinado nivel de consumo? Y si hay algo que fue y que ha sido importante para un sector de la sociedad chilena, incluso como dices tú, como una pildorita, como una evasión, como una forma de hedonismo, ha sido precisamente el consumo. Sí. La gente tuvo una capacidad enorme de endeudarse para poder comprar, para poder hacer cosas que antes no podía hacer. O sea, no nos olvidemos que hasta hace un año y medio atrás, este era un país donde
había un sector de clase media que podía llenar estadios en Moscú para ir a ver a la selección chilena. Hoy día, después de esta pandemia, va a ser muy difícil que esa gente pueda volver a viajar de la manera en que lo hacía, probablemente por un tiempo largo. Entonces, esta frustración que va a generar el deterioro económico en un sector de la gente, de la población, también va a ser una cuestión muy, muy golpeadora, muy traumatizante. Claro, Sí, no me probablemente cae. para los que miran el consumo con desdén, probablemente no. Pero o sea, hay un país para el cual el tema del consumo fue tremendamente importante. Sí, eso no me cae ninguna duda. Ahora, yo creo que haría como distinciones. O sea, por una parte, yo creo que lo que esto va a profundizar, que es justamente lo que apareció en el estallido, que es decir, esa línea que separa, ¿cierto?, una clase media de la pobreza, por ahí es bien precaria y bien frágil, y como que, bueno, no sé, 2 meses sin trabajo, por ahí como que me tambalea esto de ser tan clase media. Entonces, yo creo que la pandemia profundiza eso, esa línea, o sea, lo que queda en evidencia es la precariedad de muchas personas, ¿no?, en la que vivían. Entonces, ahí, bueno, a mí, de nuevo, ahí la respuesta no es la píldora, ahí es política, eso por una parte. Ahora, más bien desde el punto de vista cultural, como dices, el consumo como una vía de acceso a mundo, una vía de acceso al placer. Yo creo que también hace un rato, no sé por qué, yo no soy economista ni sé estas cosas, pero cosas que vengo leyendo, tú quizás podrás corregirme, había el consumo igual, se estaba como... no era lo mismo que hace, qué sé yo, 10 años atrás. O sea, también desde el punto de vista de la práctica del consumo hay algo que se empezó como a poner más, a desacelerar, me parece. Alguien me dijo una vez en chiste, me dijo, es que sabéis que si ya nos compramos todo, si todo el mundo ya se compró todo, ya como que también son ciclos, quiero decir que también hay una, me parece, que uno, y esas son las luciérnagas que uno tiene que escuchar, que hay otras formas también de consumir, es necesario, por cierto, si el problema del consumismo es cuando se convierte en esta miseria simbólica de que entonces ahí está todo, que ahí te constituye, ¿no? Está bien que uno consuma. Yo creo que mucha gente ahora le ha pasado a decir como, uy, me doy cuenta que necesitaba muchas menos cosas que antes. Estamos ensayando otras formas de vivir. No me cae ninguna duda de que siempre nos podemos acostumbrar a otras maneras. Pero me preocupa más que quizá en lo personal, me preocupa menos, qué sé yo, el que eso cambie la vía de realización personal a través del consumo, que eso encuentre otra forma a esta línea de la precariedad, que eso quede en evidencia, que eso estamos hablando de otro tipo de consumo necesario, y que eso se transforme en política. Entonces creo que son cosas distintas. Estoy de acuerdo. Ahora, de que esto va a significar igual una precarización para un sector importante de gente y que eso va a tener efectos probablemente, como dices tú, políticos, pero también psicológicos, sin duda. Yo creo que, porque además esto no va a ser, no ha sido hasta ahora y no va a ser en los próximos meses una cuestión paulatina, sino que va a ser una cuestión tremendamente abrupta. El quiebre que se está produciendo, el deterioro en las condiciones de vida que se están produciendo es una cuestión realmente que no tiene precedentes desde el punto de vista de su velocidad. De la destrucción de riqueza que está viviendo el mundo y la sociedad chilena es una cuestión que probablemente no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, la adaptación va a tener que ser mucho más rápida y eventualmente va a ser más traumática también. Y quizás, bueno, Bruno Latour, ponte tú, dice, bueno, esto es un ensayo general para lo que viene en términos de las crisis climáticas, que son también catástrofes sociales y económicas. Entonces, bueno, quizás es hora de hacer política decidida, si es que yo insisto en ese punto, llevamos mucho tiempo haciendo política simulacro, en el sentido de que, no porque sean malos los políticos, no, saquemos de nuevo la cuestión moral, es porque hay algo desde el punto de vista estructural que no permite hacer política. Y que, bueno, cuando pasan estas catástrofes se demora algunos años, hay que pensar, claro, el siglo pasado, hubo política decidida para lo peor y para lo mejor. Pues no sé, pues estoy pensando en Estados Unidos que vino el New Deal después de la crisis del 29, pero en Europa el fascismo. O sea, después de las grandes caídas hay política decidida. Bueno,
apurémonos, tratemos de ser política decidida, para que nos aparezcan estas nostalgias reaccionarias y todos estos trucos que son peligrosos, po. Porque cuando no hay política, bueno, vienen los mitos delirantes del nacionalismo, no sé, cosas de ese tipo, delirios. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el gran desafío que tiene el mundo, y en particular la sociedad chilena, producto no solo de esta última pandemia, sino de las enfermedades preexistentes que teníamos a esta pandemia, es precisamente reconstruir una política distinta, una política que nos permita relacionarnos, constituir un sistema de relaciones de otra manera. No sé si, Valentina, yo creo que ya estamos como en la hora para poder dar el paso a las preguntas de la gente. Mira, la verdad es que son casi las 1:30 y esta charla tampoco queremos extenderla tanto. Hay varias preguntas, pero yo me imagino que hay varias que no voy a leer porque ya fueron parte de la conversación. Ok. Acá queda una que dice de las finales, porque las otras que estaban más arriba han sido de verdad parte, o sea, han estado tocados todos los temas que se mencionan. Acá preguntan, Constanza, te quiero preguntar sobre el concepto de impotencia. Y Sí. otra dicen que si pueden explicar a qué se refieren con eso de que la moral es distorsionadora, se distorsiona. Ya, voy con las dos. El tema de la impotencia tiene que ver con estar en la posición de objeto, no de sujeto. La impotencia tiene que ver con la sensación de que entonces no tienes ningún tipo de manera de operar sobre el mundo te cae encima. Por eso ponía el ejemplo como modo existencial del insomnio, que en el insomnio, en general, uno dice que tiene más insomnio el que tiene, cuando uno mide las horas del insomnio, uno, no sé, pudo ser que uno durmió 6 horas y uno dice no dormí nada en toda la noche, porque el tiempo tiene un espesor. Esa otra cualidad del tiempo del insomnio tiene que ver con que nosotros subjetivamente estamos en posición de impotencia. La impotencia corta el tiempo, es una experiencia, por eso digo una experiencia existencial, es un modo de estar en el mundo donde ya no podemos operar más en el mundo no nos pertenece, nos caímos del mundo, es la pérdida del mundo. Esa sensación que puede transformarse en depresión, nihilismo, en una serie de cosas, cuando el mundo pierde significado. Por eso es que finalmente, ¿cuál sería mi política de salud mental? Lo digo así como en medio en talla, pero es no salirse del mundo. Siempre hacer mundo. Eso es una política de salud mental, es estar en el mundo. Estar en el mundo significa, de nuevo, me parece que tiene que ver con el poder ser más que una cifra, el poder presentarse como un, hey, mira quién soy, escucha mi palabra. Hay un autor que se llama Marc Crepon, que tiene un ensayo precioso, que es sobre el exilio, pero que también aplica a la migración y a estos modos existenciales también, que se llama algo así como, acá nadie sabe quién soy yo, o algo así, no es el título exacto, pero la experiencia de estar en un lugar donde nadie sabe quién tú eres, y a nadie le interesa saber quién tú eres, eso es una catástrofe subjetiva. Que nadie vivido esa experiencia es desoladora. Esa experiencia, bueno, que hoy día podría la pandemia traer algo de eso, pero tenemos herramientas para resistirnos a eso. Tenemos algunas herramientas para no caer en esa impotencia, podemos seguir haciendo mundo. Esa es mi apuesta. Y el tema de la moral, es que la moral está súper de moda, digamos. Yo creo que la moral está de moda porque no hay política, justamente. Y la moral es una forma de, no quiero decir que no deba, siempre hay una moral, cada época tiene una moral, pero de la moral que estoy hablando, me refiero a esta cosa que hoy día existe en la cultura, que es como apelar a que todos quieren ser buenos, digamos. Está como de moda tratar de ser bueno, aunque uno sea malo, para ser bueno, digamos. Destruyo a otro para demostrar lo bueno que soy. ¿Y cómo hacemos para ser buenos? Hay unos trucos, pues, que son como yo me identifico con la víctima, pero por ahí entonces arraso con la víctima porque hablo en nombre de la víctima. Tengo que ser empática, además, que la empatía es algo que los seres humanos tenemos, en mayor o menor medida, y que es una cosa adaptativa para leer, cuando estamos con las personas que tenemos cerca, leer a esta persona le está dando rabia, está poniendo contenta con lo digo, es una cosa que nos permite comprender la relación entre los cuerpos, pero no alcanza mucha distancia. O sea, uno es empático solamente con las personas que uno puede imaginar.
Ya, una víctima de Katmandú seguramente no me la imagino mucho, o una víctima que es del otro lado, político, que me cae mal, menos me lo imagino. No siento como esa persona. En ese sentido, no alcanza como fundamento para hacer política, no alcanza fundamento, alcanza para ser empático con tu familia, con tu barrio, con la gente que tú imaginas que más o menos siente como tú, pero no alcanza para construir un mundo. En ese sentido, la idea de la empatía y la moral, como decir, estos políticos son malos y corruptos y por eso son malos, también tapa la pregunta por los problemas estructurales, se llevan como a lo personal. Entonces al final esa frase, todo lo personal es político, podría incluso terminar siendo, empieza a ser usada como un truco que hace todo lo contrario de lo que debería permitir, que es politizar ciertas cosas que no están politizadas, pero sino que más bien lo que hace es llevar a la política la terapéutica o la moral, quién es bueno, quién es malo, a llevarlo a una cosa personal. Eso a mí me parece que ha sido otro virus. Yo quiero complementar un poco lo que dice Constanza. Yo estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente uno de los problemas que hemos tenido en el mundo, en la sociedad chilena en particular, es que hemos tratado de mirar fenómenos sumamente complejos, situaciones políticas, cambios culturales, desde la lógica de el bien y el mal. ¿Quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto desde el punto de vista valórico, ético? Y a eso me refería yo cuando decía, al final esa mirada es una mirada distorsionadora, no porque no exista el bien y el mal, o sea, efectivamente dañar al otro es una cuestión que por principio debiera y está mal, y afortunadamente las sociedades se organizan para sancionar el daño al otro. Y buscan resguardar los derechos y la existencia del otro. Pero lo que es distorsionador es que la categoría, la lógica de mirar desde el bien y el mal, los fenómenos al final te impide muchas veces entenderlos. Mirarlos, como dices tú, Constanza, como un síntoma de algo más complejo, más profundo, más estructural, más sistémico. Y yo creo que en eso, claro, es una mirada más simplista, porque la lógica de la moral es una lógica que te pone que separa entre bandos, muy mecánicamente, muy simplistamente. Están los que están en el bien, están los que están en el bando del mal, y miro el mundo en función de eso. En ese sentido, claro, cuando tú miras el mundo en función solo de eso, y haces de eso una caricatura, una simplificación, uno puede decir de que la moral tiene un efecto distorsionador en la mirada de los fenómenos más complejos. No, y además que no sirve para nada para futuro. Yo vuelvo, y esto es una recomendación, esta obra que es grandiosa de Primo Levi, que es si esto es un hombre, que es el primer tomo. Pero él dice algo súper importante ahí, que es que él no escribe desde el lugar de la víctima, a pesar de serlo, digamos, sino que, y eso es lo que tiene súper potente esa obra. Él dice que él está hablando a la especie, él quiere que esto sirva como que su obra sirva para entender la condición humana, y para eso no basta con situarse desde soy la víctima, hay claramente unos malos, digamos, ¿cierto? Pero hay una complejidad ahí, o sea, él decía, la primera cachetada en un campo de concentración no te la daban los nazis, te la daban tus compañeros. Hay una complejidad en la condición humana que tenemos que ver si hoy día somos capaces de escucharlo, o el infantilismo quizá en el que estamos cerrados, o la estrechez psíquica, no nos permite enfrentar eso. Porque eso es súper relevante. Y ahí vuelvo de nuevo lo mismo a la potencia del lenguaje, en la medida en que vayamos denigrando cada vez más el lenguaje, a la comunicación, a las cifras, al lenguaje económico para hablar del mundo, vamos a ser cada vez más estúpidos y más violentos, seguramente. Valentina. No sé si estamos en la hora ya. Sí, yo creo que son las 1:30. Sorprendente cómo se pasó el tiempo. ¿Ajá? Sorprendente cómo se pasó 1 hora y media. Sí, bueno, nada, solo agradecer de verdad a la Constanza y a Max por esta interesante conversación. Sobre todo a la Constanza, que es la invitada del Magíster. Sí, gracias. Pero a los dos por esta conversación que está dentro del Magíster de Comunicación Política. Esta charla se va a subir al canal de YouTube de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, no instantáneamente, pero ahí quedan guardadas todas las charlas para los que quieran volver a verla o escucharla o mandársela a sus conocidos. Bueno, yo le quiero dar también las gracias a todos, a nombre de la dirección del Magíster y particularmente a Constanza. Ha sido una conversación realmente muy, muy interesante, provocadora.
le agradezco mucho el tiempo y la dedicación con nosotros. No, muchas y gracias gracias a usted. además, espérame Constanza, gracias además al público escuchante, que uno no Público, lo sin ve, duda. es muy raro hablar en una pantalla, pero fuimos en un momento 110 personas conectadas, lo que es mucha gente, que entonces también les agradecemos a todos por su Sí, sin duda. tiempo. Por el interés, por la paciencia. Esperemos haber contribuido en algo en estos tiempos y en estas circunstancias difíciles, por último, a hacer trabajar un poco la cabeza, a removernos entre todos en tiempos difíciles. Sí, pues no salirse del mundo, pues si esto hace el mundo. Y a no salirnos del mundo, a tratar de seguir dentro. Tal cual, esto hace el mundo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Chao Constanza, chao Max, Chao, nos vemos. que estén muy bien. Chao. Buenos días.